Oli Oli y bienvenido a este su canal Greta Wins. Esta es la tercera y última parte de nuestra brujita Alana, donde estaremos confeccionando su cabello, todos los detalles del rostro y también su vestido. Que si aún no ha visto los vídeos anteriores, acá en la cajita de información y también en la descripción del vídeo le estaré dejando los enlaces. El sombrerito es un tutorial que ya tenemos listo en el canal y en la descripción del vídeo usted lo podrá encontrar, o bien puede realizarlo ya al final después que realice toda la brujita. Y si está al día, entonces continuemos. Para su cabello estaremos utilizando hilo color mandarina, así se llama en la marca Sinfonía, e iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico y cuando esté seguro haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo, colocamos marcador. Y en la ronda número 2, estaremos realizando 6 aumentos para terminar la ronda con 12 punticos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Y así continuaremos aumentando hasta terminar la ronda. En la ronda número 3, repitamos durante 6 veces un punto bajo y un aumento y estaremos terminando con 18 puntos esta ronda. Un punto bajo y le sigue un aumento. Continuemos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la ronda. Estaremos realizando un total de 18 mechones subiendo cada uno con 30 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 30. Ya he terminado las 30 cadenas, les sugiero que estas cadenas no las haga tan ajustadas, más bien haga las suertecitas, porque así cuando tejamos los medios puntos altos encima, pues va a tender a torcerse menos. Entonces vamos a comenzar 28 medios puntos altos a partir de la tercera cadena. 1, 2 y 3. Esta es la tercera cadena. Yo estaré trabajando tomando esta hebrita que se forma por detrás de cada cadena. Pero si le es demasiado complicado, pues puede utilizar esta. En mi caso yo prefiero esta de acá. Siento que se me tuerce un poco menos. Entonces tomamos lazada y en la tercera cadena comenzamos el primer medio punto alto. 1. En la siguiente hebrita trasera. 2. 3. 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta terminar todas las cadenas. Ya he terminado los 28 medios puntos altos y este será el resultado. Para terminar totalmente cada mechón vamos a realizar un punto deslizado en el siguiente puntico que tenemos. Y así como hemos realizado este mechón subiendo con 30 cadenas y comenzando a partir de la tercera, realizando 28 medios puntos altos tomando solo la hebra trasera, vamos a realizar 17 mechones más. Recuerde que necesitamos un total de 18. Ya he terminado los 18 mechones, he realizado el último punto deslizado y ahora sí podremos cortar la hebra. Usted la puede dejar larga si desea coser con la misma hebra, pero yo estaré cosiendo con 2 hebritas solamente de este mismo hilo que tiene 6 hebras. Entonces solamente lo voy a dejar cortica la hebra porque no la voy a estar utilizando para coser. Pero vuelvo y les repito, si usted desea coser con esa misma hebra, tan solo déjela más larga. En realidad no necesita asegurarla demasiado, pues todo esto puede quedar debajo del cabello. Puede retirar el marcador que haya utilizado y listo el cabello y vamos a contar todos los mechones juntos. Aquí llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. 18 mechones exactamente iguales. Ahora sí, antes de colocarlo a nuestra brujita, vamos a hacerle un detalle en el rostro
con una hebrita de hilo de color blanco de 1 milímetro de grosor, vamos a estar utilizando agujita lanera. Y vean qué detallito le haremos a los ojos para darle un poquito de vida, ¿verdad? Entonces voy a insertar la aguja lanera así por detrás entre algunos puntos y será una marquita bien pequeña. Estoy saliendo en el centro del ojito, en la parte de abajo. Voy a dejar la hebrita larga hacia detrás para luego anudar. Me voy a salir un poquito de donde termine el ojo, un poquito más acá, mínima cosa. Y yo estaré dando 2 puntadas, pero si usted no lo cree necesario, con tan solo una puede ser suficiente. Pero yo estaré dando 2 puntaditas así. Cuando dé la segunda voy a salirme hacia el otro ojito, igual en el centro, en la parte de abajo. Y así estaré terminando una marquita de un lado y voy a hacer esta otra. Igual de donde termina el ojito, un poquito más al lado. 2 puntaditas. Y cuando haga la segunda voy a retirar la aguja lanera por donde mismo comencé. O sea, vamos a salir exactamente donde mismo iniciamos. Sé que puede costar un poquito de trabajo y va a necesitar una agujita larga, pero si no, pues nomás puede asegurar y ya, aunque sea en otro lugar. Pues así me quedarán las marquitas. Vea que es algo bien sencillito. Y aquí detrás pues simplemente vamos a hacer unos nuditos y esconder las hebras. Listo. De este modo podremos cortar ambas hebras y quedará seguro. Si le ha quedado alguna hebrita que esté a la vista, pues nomás esconda y ya. Otro detalle más y es con una hebrita de hilo color fresco, el mismo que utilizamos para el tono de la piel. Vamos a colocarle agujita lanera. De igual forma vamos a estar introduciendo por detrás, entre 2 puntos, puede ser también por acá debajo. Y esta naricita la voy a hacer, aquí es donde terminamos el ojo, pues una vueltica más abajo del ojo, aquí. Y voy a estar abarcando aproximadamente 3 punticos. Esto siempre lo puede hacer a su gusto, recuerde. Entonces 3 punticos, 1, 2, 3 y justo aquí. Y estaré dando de 5 a 6 vueltas, veamos. O sea, de 5 a 6 puntadas, perdón. Y aquí he dado una. Usted puede dar tantas como prefiera, en dependencia de la cantidad de puntadas que dé, pues será el volumen de esta naricita. 2. 3. Con 5 a mí me será suficiente, pero vuelvo y repito, usted puede dar tantas como prefiera. Y voy a estar retirando la agujita lanera hacia detrás donde mismo inicié. Y aquí detrás simplemente vamos a anudar y esconder, y recuerde tratar de por dentro no pasar aguja en esta parte que soporta la cabecita para que continúe siendo giratoria, ¿verdad? Si no la van a fijar y eso no lo queremos. Una vez realizados los detalles del rostro, entonces estamos listos para colocar el cabello. Voy a estar utilizando alfileres. Primeramente vamos a unir el centro de la cabecita con el centro del cabello, o lo más centradito posible. Y acá arriba pues vamos a sujetar utilizando alfileres. Utilice tantos como crea necesario, pero por favor tenga mucho cuidado cuando vaya cosiendo y retirando, no se le quede ninguno. Una vez hecho esto, vamos a comenzar por acá detrás
colocando uno por uno cada mechón, uno al ladito del otro. Y voy a estar colocándolos aproximadamente hasta acá abajo. Quiero que me dé esta vueltecita, que quede bien pegadito a la brujita, o un tilín menos. Ahí, que quede así pegadito, que le dé la vueltica a la cabeza. O como usted prefiera, como siempre le digo. Entonces así comenzaré a colocar uno por uno cada mechón y usted puede ver exactamente dónde los estoy colocando, aunque esto siempre lo puede hacer a su gusto. Ya he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y voy de este lado. Entonces a mí me han quedado 6 mechoncitos acá arriba y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar uno más aquí. Ahora tengo 5 mechoncitos aquí delante y lo que haré será dejar 2 para que tomen hacia atrás y tapar esta parte de aquí arribita. Y con estos voy a darle una vueltita al cabello para que se vea bonito aquí enfrente. Así. Así me va a quedar arribita. Y de este lado con este que me ha quedado igual voy a darle una vueltita. Estos dos que me han quedado acá arriba pues simplemente los voy a poner hacia detrás utilizando los mismos alfileres que había colocado encima. Listo. Así me va a quedar una vez colocado con alfileres. Aún no está cosido, ¿verdad? Lo voy a estar cosiendo utilizando tan solo 2 hebritas del mismo hilo que utilicé para el cabello. O sea, de este hilo Sinfonía que tiene 6 hebras, voy a extraer 2 y las estaré colocando en agujita lanera. Una vez listas las hebras en la aguja lanera, entonces simplemente vamos a dar puntadas tanto como sean necesarias hasta que quede bien seguro el cabello. Le voy a mostrar unas cuantas para que tenga idea de cómo yo lo hago. Dejo que pase el nudito. Y listo. Ahora sí, puntadas nomás. Aquí estoy tomando ya una puntada del cabello. Tomo una puntada de la cabeza y otra del cabello. Puntada de la cabeza y del cabello. Y así continuaré dando tantas puntadas como sean necesarias en todo este borde, acá arriba. Vamos a fijarlo y estaré fijándolo hasta acá donde tengo los alfileres y en el caso de estos dos pues aquí arribita nada más. Y una vez he terminado de coser el cabello, este ha sido mi resultado. Si usted desea estos mechones un poco más lacios, o sea que no se enrolen tanto, lo que le puedo sugerir es rociarle un poco de agua, ponerlo a una temperatura un poco alta, nunca al sol, y tomarlo con alfileres bien estiradito, así también suele quedar estiradito, o utilizar una plancha. Pero igual no va a ser algo permanente, así que yo así lo voy a dejar, así me gusta. Un detalle más para este rostro y estaremos realizando las orejitas. Bien, acá tengo una orejita y vamos a realizar la otra juntos.
Para estas orejitas iniciaremos con un anillo mágico. Vamos a dejar un poquito larga en el extremo para la unión con la cabecita. Y ya que lo tengamos seguro, vamos a realizar un punto bajo, luego un medio punto alto, un punto alto, 4 cadenas al aire, 1, 2, 3, 4 y un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar hebra dejándola un poquito larga, pues la estaremos utilizando para la unión con la cabeza también. Extraemos y cerramos el anillo. Y así tendremos listas ambas orejitas. Y sí, una la vamos a colocar así con las cadenas enfrente y la otra la vamos a colocar en esta posición. Esto apenas se notará, por eso he decidido hacerlas exactamente iguales. Y ahora sí, pues vamos a colocarlas. Para colocarlas vamos a auxiliarnos de alfileres, es muy cómodo. Entonces yo las voy a estar ubicando a la altura del centro de los ojos y encima del cabello. Si usted lo quiere colocar aquí delante, pues claro que sí puede hacerlo, pero se me hace que acá encimita del cabello también pueden quedar muy bonitas. Así que el centro lo voy a estar colocando centradito con el ojo. Y esta del lado de acá, igual en esta posición, que el piquito quede hacia este lado. Tomo alfiler, centradito con el ojo. Aquí estaré ubicando la orejita. Y para coserlo simplemente pues vamos a utilizar las hebras largas que hemos dejado y dar puntadas tantas como sea necesario hasta que queden bien seguras las orejitas. Iniciaremos su vestidito utilizando hilo color Oxford y en la vuelta 1 iniciaremos con 20 cadenas y a partir de la sexta vamos a realizar 15 aumentos de puntos altos. Tomamos lazada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí en la sexta el primer aumento de punto alto. Un punto alto, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Hagamos uno más juntos. Un punto alto y otro más en el mismo lugar. Y así continuaremos realizando aumentos de puntos altos hasta finalizar todas las cadenas y terminaremos con un total de 30 puntos, pues estos no van a contar, estos son solo para el ojal. En la vuelta 2 presten mucha atención, vamos a estar subiendo con una cadena, giramos el tejido y estaremos realizando para comenzar 4 aumentos de puntos altos, comenzando justo en este primer huequito. Un punto alto, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento y así voy a realizar 3 más. 2 aumentos, 3 y el cuarto. Nos vamos a saltar, tomamos la lazada y nos vamos a saltar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el siguiente comenzaremos a realizar 8 aumentos de puntos altos. El primer aumento de punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos saltamos 7 puntos más tomando lazada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estaremos realizando para terminar 4 aumentos de puntos altos. 1, 2,
3, y 4. Y habremos acabado esta ronda con un total de 32 puntos. En la ronda número 3 subiremos con una cadena, giramos el tejido y estaremos repitiendo durante 8 veces 3 puntos altos y un aumento de punto alto comenzando justo en este primer huequito. Un punto alto, 2, 3 y le sigue un aumento. Así continuaremos repitiendo 3 puntos altos y un aumento hasta finalizar la ronda con un total de 40 puntos. En la ronda 4 subiremos con una cadena, giramos el tejido y estaremos realizando 40 puntos altos, comenzando justo en este primer huequito. Un punto alto, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos altos hasta finalizar la ronda. En la ronda 5 subiremos con una cadena, giramos el tejido y también estaremos realizando 40 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos altos hasta finalizar la ronda. Y la ronda 5 la terminaremos con un punto deslizado justo en el primer punto alto de esta ronda. En la cadena de subida no vamos a realizar este punto deslizado en el primer punto alto. En la ronda número 6 estaremos repitiendo durante 20 veces un punto alto y un aumento de punto alto. Antes subiremos con una cadena. Esta vez estaremos solo tomando las hebritas delanteras. Un punto alto, y le sigue un aumento, tomando hebra delantera solamente. Un punto alto y un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto alto y un aumento hasta tener un total de 20 repeticiones. Terminaremos la ronda 6 con un punto deslizado en el primer punto alto de esta ronda. En la ronda número 7 subiremos con una cadena y en el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado. Estaremos repitiendo exactamente lo mismo, una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado. Y así estaremos haciendo un acabado a este volante. Continuemos haciendo lo mismo hasta finalizar la ronda. Y el último punto deslizado lo vamos a realizar justo en la base del primero, o sea, donde iniciamos esta ronda. Cortamos la hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla, y yo la voy a estar introduciendo hacia adentro. Y listo, luego la voy a esconder. Ahora, para la vuelta número 8 estaré utilizando hilo color calabaza. Estaré utilizando este hilito color calabaza e iniciaremos con un nudo corredizo. Ya que lo tengamos listo, vamos a estar trabajando en las hebritas traseras que hemos dejado de la vuelta número 5. Justo en esas hebritas traseras, ahí estaremos trabajando. Tomamos una hebrita trasera, extraemos el nudo corredizo que hemos formado y subiremos con una cadena. En esta vuelta número 8 estaremos realizando 40 puntos altos, uno por cada hebrita que hemos dejado, comenzando en la misma base de esta cadena. Un punto alto, a su vez puede ir asegurando esta hebrita del inicio. 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos altos hasta finalizar la ronda.
Terminemos la vuelta 8 con un punto deslizado en el primer punto alto de esta ronda. En la ronda 9 subiremos con una cadena y justo en la misma base, tomando solo las hebras delanteras, comenzaremos 20 repeticiones de un punto alto y un aumento de punto alto, tal cual en esta vueltica de aquí. Un punto alto, o sea que estaremos haciendo otro volante, y en la siguiente hebrita delantera un aumento de punto alto. Vamos a repetir una vez más. Tomando hebra delantera, un punto alto y en la siguiente un aumento de punto alto. Y así continuaremos repitiendo un punto alto y un aumento de punto alto hasta finalizar la ronda. Y terminaremos esta ronda 9 con un punto deslizado en el primer punto alto de esta ronda. En la ronda 10 vamos a hacer el mismo borde, subimos con una cadena y en el siguiente puntico un punto deslizado, una cadena, en el siguiente punto un deslizado, una cadena y en el siguiente un deslizado, y así continuaremos realizando una cadena y un punto deslizado hasta finalizar la ronda. Y terminemos el último punto deslizado en la base del primero que hicimos o del último punto deslizado que hicimos de la ronda anterior, donde usted prefiera. Ahora sí podremos cortar la hebra dejándola cómoda solo para esconderla. La estaré retirando hacia detrás y luego voy a esconder. Con las vueltas 8, 9 y 10 hemos realizado el segundo volante de color calabaza. Pues yo voy a seguir intercalando un volante color Oxford y luego uno de calabaza, y así vamos a realizar tantos volantes como usted prefiera. En dependencia de la cantidad de volantes que usted realice, pues más largo será el vestidito. En mi caso, pues en los subtítulos puede ver cuántas repeticiones yo haré o bien lo verá al regreso. Por un momento pensé realizar más de un volante, pero lo cierto es que he realizado solo uno más después del color calabaza, o sea, he realizado uno más con color Oxford. Vuelvo y les repito, usted puede hacer tantos volantes como quiera y así será más largo el vestido, pero a mí así ya se me hizo bonito. Así que así lo voy a dejar con solamente 3, 2 iguales y este del inicio. También ya he colocado un botoncito para que funcione el ojal que habíamos dejado. El botón usted lo puede elegir a su gusto, puede ser verde, negro, color calabaza, el color que prefiera. Yo he colocado este que es bastante similar a su color de piel, un poquito más oscuro, pero resalta. Mi intención era que resaltara y creo que lo he logrado. Hagamos otro detalle más a este vestidito y estaremos realizando un mini corazoncillo. Ya este corazoncillo es un tutorial que tenemos listo en el canal, incluso con tamaño más pequeño y más grande. En la cajita de información y en la descripción del vídeo le estaré dejando el enlace. Yo para este corazoncillo voy a estar utilizando hilo color oro e iniciaremos con un anillo mágico. Vamos a realizar 3 cadenas y ya la de asegurar va a contar 1, 2 y 3. Le siguen 2 puntos altos. 1 y 2. Un medio punto alto, un punto bajo y una cadena. Vamos a repetir lo mismo pero en la dirección contraria, o sea, un punto bajo, un medio punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un puntico deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar hebra, no la necesitamos larga. Cortamos, cerramos el anillo. Antes de cerrar también puede introducir esta hebrita hacia adentro y de ese modo pues quedará mejor. Se asegura que entre el nudito, ala bien fuerte y así quedará formado este corazoncillo, y ahí usted pues lo estira un poquito y le da la forma. Listo.
estas hebritas podemos asegurarlas y esconderlas dentro del corazoncillo, o bien podremos solamente hacer unos nuditos con estas hebras y cortar, dejando las corticas aquí, y las dejaremos dentro del corazoncito. ¿Ok? Cuando hagamos la unión ahora con el vestido. Entonces voy a estar colocando un solo corazoncito, o sea, voy a estar colocando este de acá, que ya tengo pues escondidas las hebritas. Y para colocar este corazoncito estaré utilizando una hebrita, tan solo una hebrita de hilo color negro. ¿Por qué negro? Pues porque quiero que resalte un poquito más en el vestido. Si lo hiciera con hilo color Oxford, pues no resaltaría tanto. Al menos es mi humilde opinión, pero usted puede hacer esta unión del corazoncito con el hilo que prefiera. Coloque el hilo en la aguja lanera y una vez esté listo, voy a hacer un nudito en un extremo y simplemente estaré dando puntadas al azar. Usted puede colocar el corazoncito donde prefiera. Yo aquí en este ladito lo voy a estar ubicando. Vamos a comenzar y verá que las puntadas son al azar. Unas cortas, otras largas. Esa es la intención. Vea, una puntada en el vestidito y luego salgo en el corazón. Ups. Hágalo con mucha paciencia para que no lo dañe, ¿ok? Son puntaditas así al azar. No las organice, por favor. Mientras más desordenadas queden, pues mejor será el resultado. Va a simular especie de un parche, pero esta vez en forma de corazón. Listo, a mí así me va a quedar este corazoncillo con toda esta costura desordenada. A mí la verdad así me gusta, pero vuelvo y repito, usted lo puede hacer como prefiera. Aquí detrás simplemente vamos a asegurar y esconder un poco la hebra para que quede más segura. Y listo el vestidito, entonces ya vamos a vestir a nuestra brujita Lana. Vean, este es el hueco que ha quedado para introducir sus piernitas. Introducimos sus bracitos. Acá detrás abrochamos. Y así nos habrá quedado ya colocado el vestidito. Y acá tenemos el sombrero de esta brujita Alana. Recuerde, ya este es un tutorial que tenemos listo en el canal, y acá en la cajita de información y en la descripción de este vídeo le estaré dejando el enlace. Usted lo puede dejar movible o simplemente puede dar unas puntadas y así dejarlo fijado a la brujita. Espero y este tutorial haya sido de su agrado, y si ha sido así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y de ese modo apoya este maravilloso proyecto. En el próximo tutorial le estaremos haciendo su escoba, así que si aún no se ha suscrito le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.